Uno de mis tacos favoritos, sin lugar a dudas, es el taco de suadero, ya sea campechano, solito o en trozo. Así es que hoy nos aventuramos por unos lugares que seguro te van a encantar. Tacos El Chino, ubicados en la colonia Roma Norte, fundados desde el año 2012. Un lugar muy pequeño con una choricera prominente y se especializan solamente en suadero y longaniza. Me comentan que a veces tienen carne enchilada, pero su especialidad es el suadero. Manejan 3 tipos de salsa, desde la más picosa hasta la menos picosa, limones y cebollitas con habanero. Empezamos con un taco campechano y un taco de suadero. Pican muy bien la longaniza, después el suaderito y se lo llevan de nuevo a la choricera para darle otra pasadita junto con las tortillas y la mantequita. Ya que está caliente la carne, ahora sí empiezan a armar los tacos. Y vean qué chulada de taco. Doble tortilla, cebolla y cilantro y suficiente carne. No escatiman aquí en ponerle sus buenos pedazos de suaderito y de longaniza. Sus buenas gotas de limón y a ponerle la salsa que nos recomendaron. La más picosa, que es el guacamole. Aquí en Tacos El Chino le puse suficiente a los 2 taquitos, salecita y ahora sí a entrarle. Un taco delicioso de buen tamaño y el campechano me fascinó. Con el guacamole se lleva espectacularmente bien. Y seguí el turno del taco de suadero solito. Igual suficiente limón y la misma salsa verde de guacamole que está picosa pero está bien sabrosa, la verdad. Me gustó muchísimo. Y no podíamos irnos de Tacos El Chino sin probar el taco de suadero en trozo, que es de los más vendidos en este lugar. Sus tortillitas calientitas y el buen pedazo de suadero que te lo pican poquito, una calentada en la choricera y ahora sí a las tortillas. Ya que está calientito el taco, le ponen su cebolla y su cilantro y vean qué buen pedazo de suadero. No solamente uno, son 2 trozos de suadero. Le puse su limón y ahora sí me fui por las 3 salsas, desde el guacamole, la mediana y la que no es tan picosa, su sal, y a darle la primera mordida. Un buen trozote de suadero me fascinó. Precio de los tacos es de 25 pesos y si lo prefieres en trozo te cuesta 40, y como lo viste, bien servido y con un sabor delicioso. Te recomiendo muchísimo que si quieres probar un buen taco de suadero te lances a Tacos El Chino. Y desde la colonia Roma nos lanzamos al sur de la ciudad a los famosos Tacos Charlie, que en el año 2024 obtuvieron el premio VIP Gourmand de la guía Michelin, que significa comida deliciosa a un precio razonable. Esta taquería es una de las más famosas de la Ciudad de México, ya que se caracterizan por manejar un suadero muy diferente a otras taquerías, ya que este es confitado y luego hervido para obtener un taco más jugoso, casi al estilo guisado. También cuenta con una variedad de tacos al pastor, de cabeza, lengua, alambres y muchas especialidades más. Te recomiendo que si te lanzas, ve muy temprano porque se llena muchísimo. Nosotros nos lanzamos como a las 10 de la noche y había muchísima gente. Eso sí, cuentan con 3 o 4 casos llenos de suadero y son como 10 taqueros los que se encuentran despachando todos los tacos, y eso permite que se agilice un poco y que no esperes tanto tiempo tus taquitos. Y llegó el momento de formarnos y pedir nuestros tacos. Yo iba por el de suadero, así es que solamente me pedí 4 tacos de suadero. Como ven, bien picadito el suaderito, casi parece deshebrada y súper suave. Le entregas tu boletito a uno de los taqueros y ahora sí empieza la verdadera magia. Una tortillita, una salpicada del caso del suadero y lo van llenando de la carne. Te van preparando toda tu orden hasta que esté lista. Le ponen su cebolla, su cilantro y ahora sí la reina del lugar, la salsa de aceite
con chile rojo que está muy sabrosa. Y vean nada más qué chulada de plato. Los 4 tacos ya listos para comer. Son tacos pequeños de una sola tortilla que te lo puedes aventar en 2 bocados. Muy jugosa la carne, pero eso sí, la salsa roja es muy picosa, así es que les recomiendo que solamente le pongan unas gotas porque parece como salsa macha, está aceitosa y bien picosa. El precio de los tacos es de 21 pesos y si lo prefieres en trozo te vale 65. Un suadero muy diferente, jugoso y muy sabroso, así es que ya sabes, lánzate a Tacos Charlie. Y desde Tlalpan nos lanzamos hasta la alcaldía Álvaro Obregón a una taquería muy famosa en la zona, el Paisa de Cristo Rey, fundada desde el año 1970 por el señor Santiago García y la señora Evelia Cerratos, fundadores de esta taquería y que actualmente la atienden sus hijos. Una taquería muy familiar y con una amplia variedad de tacos como pastor, lengua, tripa y la especialidad que es el taco de suadero. Así es que no podíamos quedarnos con las ganas de probar esas delicias de tacos y nos pedimos desde el taco de lengua, el de suadero y uno de tripa. De entrada me sirvieron un consomecito de res muy sabroso y ya saben que soy fanático del taquito de lengua y no podía quedarme con las ganas. Un buen trozote de lengua, doble tortilla, su cebolla, su cilantro y la especialidad que es su salsita verde que va acompañada muy bien con este taquito. Le pusieron sus 2 buenas cucharadas de salsa, ahora sí que estaba bañadito y vean qué chulada. El taco de suadero y el taco de lengua. Con su salsa nada más le pones un poco de limón, su salecita y ahora sí a entrarle. Taco pequeño pero bien servidito y qué rico taco. 2 bocados para esta delicia de manjar. Y ahora sí, la estrella de este lugar y por el que veníamos, el taco de suadero, igualmente de 2 mordiditas y qué rico suaderito. Y acompañado con ese consomé calientito, se lleva espectacularmente bien. Para esos días que andas crudo, esta combinación te la recomiendo muchísimo. Después nos sirvieron un taquito de tripa bien doradita, suficiente limón, la salecita y ahí hasta escurría. 2 mordidas de este taco y qué rico taco. Y me vieron con hambre que me pasaron una gringa de pastor con queso y el sello del Paisa de Cristo Rey y vean qué chulada de gringa, bien servida, que nombre, para qué les cuento. Después nos pasaron una tostadita campechana y el taco de suadero en trozo, un señor tacote también con sus salsas, pero esa tostadita campechana qué sabrosa estaba, muy rica. También probamos el taco de pastor con su piñita y buen toque de su carne al pastor. Y ahora sí, el trozo de suadero gigante con su salsa, solamente le puse su limón, su sal y a morderlo. Un trozote de suadero bien jugosito y me dijeron, ¿sabes qué? Este es nuestro suaderito. Me pasaron un buen pedazo de carne, solamente le puse la salsa, salecita, limoncito y qué rico estaba, muy suave la carne y jugosita, me fascinó. Y como me gustó tanto el suadero, me pasaron ahora una tostadita de puro suadero y esta sin lugar a dudas fue mi favorita de todos los tacos. Un sabor que le dan esa tostadita que está muy rico. Y ya para bajarme todos los taquitos me pasaron un arroz con leche, también creación de toda la familia del Paisa de Cristo Rey y qué rico, ya complementó súper bien. Precio de los tacos es de 17 pesos y si lo prefieres de lengua te vale 28. Un taquito que no te va a defraudar, pequeño pero con un sabor excepcional. El sabor de todas sus salsas es muy bueno y sus carnes son de primera calidad, te lo recomiendo. Y la atención de todo el personal del Paisa de Cristo Rey está de 10. Mi favorito de este recorrido, la tostada de suadero del Paisa de Cristo Rey, después el taco campechano de Tacos El Chino y por último el taco de suadero de Taco Charlie. Cuéntame en los comentarios cuál de los 3 tacos se te antojó más. Nos vemos en el próximo Tragón Suelto.